Saludos amigos y bienvenidos a su canal @Renan Rivera O. Vamos a ver la polémica que ha generado en torno a unas declaraciones del diputado nacionalista Nelson Márquez acerca de partidas de secretividad que manejara supuestamente el gobierno actual de la presidenta Xiomara Castro, pero es desmentido completamente por el secretario privado de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya, y también el secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor de María del Campo. Esto vamos a verlo a continuación. Última entrevista para el programa Día Político de TSI, el diputado nacionalista Nelson Márquez enfatizó que desde el año 2022, a través de un PCM se establecen dos partidas confidenciales, una que maneja la presidenta de Honduras y otra manejada a través de su hijo, quien funge en la actualidad como secretario privado. Aquí sus reacciones. Usted me está diciendo que la partida confidencial la maneja el hijo de la presidenta. Es que son dos partidas distintas. Una es la 449, que es la partida confidencial que suma casi 42 mil millones ya de lempiras en los últimos 3 años, y otra es la partida de la Secretaría de la Presidencia, que también fue declarada a través de un PCM en secretividad. La 449, a través del Presupuesto General de la República, se establece como partida confidencial. Así, exactamente. Por otro lado, el diputado de Libre, Germán Altamirano, aclaró que no es el hijo de la presidenta, sino que esta partida confidencial se maneja a través de la Secretaría de la Presidencia. Porque Héctor Zelaya es el secretario privado de la presidenta. El ministro de la presidencia se llama Rodolfo Pastor de María. No es lo mismo, no es que Héctor Zelaya es el ministro de la presidencia. Privado de la presidenta Héctor Zelaya, y quiero categóricamente desmentir que no existe en ningún momento una partida confidencial, ni en la Secretaría de la Presidencia, cuyo presupuesto es absolutamente transparente y está permanentemente a disposición de la fiscalización de la sociedad y de todos los entes correspondientes, ni de Casa Presidencial. Existe, eso sí, una partida en el presupuesto nacional que se conoce como la 449 de servicios financieros de la Administración Central. En este caso ronda en los 9 mil millones de lempiras, y que es una partida que se deja ahí por disposición legal, porque así lo manda la Ley Orgánica de Presupuesto, y que implica una reserva del 2% para lo que se pueda considerar como necesidades no previstas en el mismo presupuesto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros negociamos aumentos con los empleados públicos y se les acepta un aumento, de ahí precisamente es que surgen los fondos que el gobierno deja en esta partida, en esta bolsa, en la Secretaría de Finanzas, administrados dentro de la Secretaría de Finanzas, y que luego son desde esa Secretaría de Finanzas adjudicados a distintas instituciones que así lo requieren, de manera completamente transparentes, conforme a ley y conforme a todas las reglas de acceso a la información pública. Y en el caso de Casa Presidencial existe una partida específicamente asignada también dentro del presupuesto de la República, que no es confidencial en ningún momento y que ronda en los 330 millones de lempiras, que son para gastos que hace la Casa Presidencial. La Secretaría de la Presidencia tiene su propio presupuesto, ahí están todas las partidas y el desglose absoluto de los recursos públicos que ahí se depositan, y en ese sentido pues sí quiero dejar perfectamente claro que en ningún momento manejamos nosotros ningún tipo de partida confidencial. Todos los fondos que nosotros manejamos desde la administración pública se hace de acuerdo a las reglas del presupuesto, se hace de acuerdo a las reglas de transparencia y de acceso a la información pública, y pues pediría que no permitamos que se aluda a prácticas del pasado que efectivamente manejaron recursos públicos multimillonarios de manera discrecional, precisamente a través de lo que se conocía como los fideicomisos que esta administración ha derogado. Entonces, en fin. Entre otras de las informaciones que ha surgido el día de hoy es ya definitivamente la entrega de el exministro Roberto Cosenza del gobierno de Juan Orlando Hernández para su extradición a la Corte Sur de la Florida.
Y yo creo que es la noticia más que además debemos resaltar, es el anuncio en un comunicado que hace el Banco Central de Honduras, en el que manifiesta que en una resolución que se realizara el 14 de marzo del 2024 se van a elaborar 20 millones de piezas del billete de 200 lempiras con la imagen de Berta Cáceres. Este es el mejor mensaje que hemos podido recibir hasta el día de hoy, la mejor noticia para el pueblo hondureño con el nuevo billete conmemorativo, ¿verdad?, de Berta Cáceres. El día de hoy vamos a finalizar con el tema de lo de surgido a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy vamos a ver un fragmento de la sesión del día de antier del Congreso Nacional, en la que manifiesta el presidente del Congreso esto que vamos a ver a continuación. Quisiera referirme a algo que todos acabamos de conocer y que es de público conocimiento. Referirme al caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras. Y referirme a esto justamente porque esto ocurrió después de una decisión tomada en este poder del Estado en periodos anteriores. El caso se relaciona con respecto a la responsabilidad internacional del Estado de Honduras para la destitución calificada como arbitraria e ilegal de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira, que fueron separados de sus cargos como magistrados y magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Honduras del periodo 2009-2016, que integraban la Sala de lo Constitucional junto a Óscar Fernando Chinchilla, el único que no fue destituido y fue nombrado posteriormente por 2 periodos como fiscal general de la República por 10 años. Y a pesar de que es de público conocimiento esta sentencia y las menciones en el pasado juicio por narcotráfico, por el que se sigue guardando silencio cómplice por quienes hoy son los más asiduos críticos de nuestro gobierno, me pregunto, ¿dónde está su moral? Este caso al que hago referencia ocurrió entre el 2012 y el 2014. Al momento que fueron destituidas las víctimas, no existía en Honduras disposición que regulara la competencia de alguna autoridad y el procedimiento sancionador de carácter político al que fueron sometidos. Se alegó que con violación de las garantías que reconoce el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Congreso Nacional del periodo 2010-2014, en un proceso ad hoc, es decir, un proceso específico para la destitución de las referidas autoridades judiciales, al amparo del artículo 205, numeral 20 de la Constitución de la República, que indica las facultades del Congreso Nacional para aprobar o improbar la conducta administrativa de los 4 magistrados que fueron destituidos, norma que no se aplica individualmente a los magistrados de la Corte Suprema, sino al alto funcionario como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el que representa al Poder Judicial, por lo que esta disposición no se aplicaba a este caso concreto. Se arguyó que esa falta de previsibilidad permitió una excesiva discrecionalidad al Congreso Nacional de aquel entonces, lo que resultó abiertamente contrario al principio de legalidad. Además, las víctimas no tuvieron la oportunidad de ser escuchados y preparar una defensa adecuada, pues no fueron convocados para ejercer su derecho a la defensa, ni fueron notificados previamente de alguna acusación o apertura de un procedimiento sancionatorio. Se alegó también la excesiva celeridad con la que actuó el Congreso Nacional del periodo 2010-2014,
en las fechas comprendidas del 10 al 12 de diciembre del 2012. No permitió margen alguno para la mínima defensa técnica o material. Incluso los magistrados y la magistrada tomaron conocimiento de su destitución cuando el Congreso ya había dictado su decisión. A la vez, se alude que el decreto por el que se dispuso la remoción de las víctimas no contenía motivación alguna y se limitó a indicar que la conducta de los magistrados fue improbada. A su vez, si bien las víctimas promovieron un amparo contra su destitución, mientras dicha acción se encontraba pendiente de resolver, el presidente de la Corte Suprema de Justicia del periodo 2009-2016 permitió su sustitución ilegal e injustificada de sus compañeros magistrados removidos, con lo que se alegó que se convalidó su destitución, por lo que existirían serias dudas sobre su imparcialidad para conocer de la acción judicial promovida. Asimismo, el amparo fue rechazado in limine, es decir, no fue admitido a trámite por la Corte Suprema de Justicia, que se declaró incompetente ilegalmente, decisión que las víctimas intentaron objetar mediante la promoción de un recurso de reposición que fue desestimado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de aquel periodo. No obstante, uno de los magistrados, Raúl Antonio Enríquez Interiano, emitió un voto particular disidente razonando que la Corte sí era competente para conocer el recurso presentado por sus compañeros magistrados. El presidente de dicha Corte integró tanto la Sala Especial que rechazó el amparo como el Pleno que desestimó la reposición. El amparo promovido resultó ineficaz para proteger los derechos cuya tutela reclamaban las víctimas. Además, se argumentó que la destitución arbitraria de las víctimas afectó la independencia judicial y violó los derechos de acceso y permanencia en condiciones de igualdad en un cargo público, conforme al artículo 23.1c de la Convención Americana de Derechos Humanos, aunando que en la época de los hechos existía una clara presión en contra de la Sala de lo Constitucional por haber declarado inconstitucionales por lo menos 3 normas aprobadas por el gobierno de turno, entre ellos el decreto que comprometía nuestra soberanía nacional, es decir, nuestro territorio, lo que habría originado que el entonces presidente de la República profiriera duras críticas contra las decisiones judiciales. Lo anterior llevó a una resolución del Congreso Nacional que estuvo más vinculada a un abuso de poder que a una determinación de responsabilidad por posibles infracciones administrativas. Asimismo, se alegó que las víctimas denunciaron que habían sido objeto de amenazas y hostigamientos con posterioridad a su destitución. Sin embargo, según fue argumentado, no consta que el Estado haya efectuado investigaciones de carácter penal o administrativo de manera seria y efectiva. Tal situación generó una presunta violación al derecho a la integridad personal de las víctimas. Finalmente, se argumenta que el Estado hondureño es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 5, 8.1, 8.2, B, C y D, 9, 23.1c y 25.1 de la Convención Americana en relación a los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional en perjuicio de las víctimas. Algunos puntos resolutivos de la sentencia. El Estado es responsable por la violación de las garantías judiciales, el principio de legalidad, los derechos políticos, los derechos de protección judiciales establecidas en los artículos 8.1, 8.2b, C, D y H, 9, 23.1 y 25.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional en perjuicio de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira. La Corte estableció
que el Estado es responsable por la violación al derecho al trabajo establecido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a las obligaciones previstas en los artículos 1.1 y 2 en perjuicio de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira. La Corte estableció que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial reconocidos en los artículos 5.8, 1, 25.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira. Esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. El Estado realizará en un plazo de 6 meses contados a partir de la notificación las publicaciones indicadas en la sentencia. El Estado realizará un acto público en reconocimiento de responsabilidad en los términos indicados en la sentencia. El Estado, en un plazo razonable contados a partir de la notificación, realizará la adecuación normativa señalada en la sentencia. El Estado pagará las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnización alternativa, daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos. El Estado, dentro de un plazo de 1 año, contados a partir de la notificación, rendirá un informe con las medidas adoptadas para cumplir la sentencia. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en el juicio de sus atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado total cumplimiento de lo dispuesto. Algunos valores en concepto de indemnizaciones son los siguientes. La Corte considera pertinente ordenar una indemnización fijada equivalente a $80,000 de los Estados Unidos de América en favor de cada una de las víctimas, la cual será independiente de las indemnizaciones realizadas con los daños material o inmaterial, daño y perjuicios en su modalidad de lucro cesante, salarios mensuales de los magistrados, incluyendo aguinaldos, vacaciones, 13º mes y 14º mes, y daño emergente, que son gastos médicos, psicológicos y daño al patrimonio familiar determinado para cada una de las víctimas. La Corte decide fijar en equivalidad la cantidad de $400,000 de los Estados Unidos de América por concepto de daño material en favor de cada una de las 4 víctimas. Tomando en cuenta las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana en casos similares, las violaciones cometidas, el tiempo transcurrido y el impacto generado en las víctimas en su esfera personal, familiar y en su proyecto de vida, la Corte estima pertinente fijar en equidad la cantidad de $25,000 de los Estados Unidos de América a favor de cada una de las víctimas a título de indemnización por daño inmaterial. Como la estimación de otros gastos que razonablemente pudo ocasionar la tramitación del caso ante el sistema interamericano, la Corte considera procedente ordenar el pago de $10,000 de los Estados Unidos de América por concepto de gastos en favor de cada una de las víctimas, $30,000 de los Estados Unidos de América en favor de los representantes por concepto de costas, siendo un estimado de $515,000 de los Estados Unidos de América por cada una de las víctimas, asimismo la cantidad de $30,000 de los Estados Unidos de América en favor de los representantes por concepto de costas. Aproximadamente la cantidad al cambio de la moneda local correspondería a más de 12.8 millones de lempiras a cada una de las víctimas y aproximadamente a más de 750,000 lempiras para los representantes en concepto de costas. El Estado deberá efectuar el pago de las sumas fijadas por concepto de indemnización alternativa a la restitución, indemnización por daño material e inmaterial, gastos y costas establecidas en la sentencia directamente a las personas identificadas dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación del fallo. La acción de repetición
se define como la acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o de la grave culpa haya sido condenado el Estado al pago de una indemnización. El artículo 324 de la Constitución de la República cita: si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable junto al Estado con la institución estatal cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que estos puedan ejercitar sobre el servidor responsable en los casos de culpa o dolo. La responsabilidad civil no excluye la deducción de responsabilidades administrativas y penales contra el infractor. Asimismo, el artículo 327 de la Constitución cita: la ley regulará la responsabilidad civil del Estado, así como la responsabilidad civil solidaria, penal y administrativa de los servidores del Estado. En la Procuraduría General de la República o PGR recae la facultad de ejercer la acción de repetición y la acción penal en el Ministerio Público, el cual debe iniciar las líneas de investigación necesarias para determinar la existencia de delitos y deducir responsabilidades. Algunas palabras finales. Con relación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, en el caso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos en el año 2012, cabe señalar lo siguiente: que ningún analista o institución, ONG, medios de comunicación, etcétera, han querido analizar o profundizar sobre el fondo del problema que conlleva esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID. El fondo del problema es que la Comisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí dictó y notificó esta sentencia después de más de una década de que se cometieran estas violaciones a los derechos humanos, violación al Estado de Derecho, a la democracia y al pueblo hondureño, junto con todas las graves consecuencias que esta sentencia tardía provocó. La venta del territorio, venta y violación de la soberanía, reelección ilegal, a tal punto que se logró instaurar un narcoestado que implicó un sinnúmero de muertes, violaciones de derechos, migración masiva y más pobreza para todos los hondureños. Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, estableció en su sentencia que el Estado de Honduras es responsable por diversas violaciones a los derechos humanos de estos ex magistrados y obliga al Estado de Honduras a realizar una reparación económica y cumplimiento de medidas a adoptar. No obstante de ello, se vuelve obligado a señalar la inaceptable y tardía justicia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque este retardo de justicia ha permitido que el pueblo hondureño sufriera graves situaciones políticas, económicas, sociales, de inseguridad física y jurídica. Permitió con su retardo y silencio que el hoy extraditado por narcotráfico y crimen organizado en los Estados Unidos instaurara un narcoestado en Honduras, con todas las consecuencias que conllevó para la nación. Existen diversos y múltiples ejemplos en la región de la CID de retardo de justicia con selectividad en los casos, selectividad en sus comunicados, pronunciamientos en cuanto a la intensidad, tiempo, forma y así como su silencio en otros casos que solo demuestran sus evidentes inclinaciones políticas, situación que lamentablemente solo viene a impactar en la calidad de vida de los ciudadanos de los pueblos de la región de latinoamericana. ¿De qué les sirve a los pueblos latinoamericanos acudir a una protección, a un pronto auxilio como víctimas de la violación de los derechos humanos si quienes tienen el deber internacional de protegerles son los que permiten con su injusticia la violación sistemática de derechos humanos a estos pueblos? ¿Quién va a llamar a un bombero que tarda 12 años en llegar para apagar el incendio? Pierde razón de ser el bombero que llegue 12 años después de que el incendio ya se consumó junto con todas sus consecuencias. Lo reprochable de esto, de poco o nada sirve una sentencia tardía cuando ya se han consumado todas las violaciones y delitos derivados inimaginables a una nación que se pudieron haber evitado dictando una sentencia en un plazo razonable. Por lo que debe quedar claro, cuando un juez, magistrado, tribunal nacional o internacional causa daños y perjuicios a las personas, empresas,
a los pueblos y a los estados derivados de sus negligencias o tardío trabajo, peor aún, a sabiendas de que lo que está produciendo es un daño grave, de igual forma estos jueces, magistrados, tribunales nacionales e internacionales deberían de tener responsabilidad civil por sus actos. Por último, y no por ello menos importante, todo lo dicho no exime a las autoridades hondureñas, Procuraduría General de la República y Ministerio Público, para que deduzcan las responsabilidades civil, penal y administrativa a los servidores públicos que cometieron todas esas violaciones señaladas en la sentencia de la CID, tal y como lo ordena nuestra Constitución de Honduras. Justicia tardía no es justicia, aunque parezca justicia. Reconozco que es una violación que se cometió por el Congreso Nacional del periodo 2010-2014 que presidía Juan Orlando Hernández contra los ex magistrados destituidos ilegalmente, en lo que con la sentencia nos da una sensación de justicia. Solo que no puedo dejar de señalar que esta sentencia debió dictarse en un menor tiempo, ya que los hechos demuestran que de haberse hecho pronta justicia, se pudo haber evitado violaciones a los derechos humanos, violaciones al Estado de Derecho, a la democracia, al pueblo hondureño, junto con todas las graves consecuencias que esta sentencia tardía provocó. La venta del territorio, venta, violación de la soberanía, reelección ilegal a tal punto que se logró instaurar un narcoestado que implicó un sinnúmero de muertes, violaciones de derechos, migración masiva y más pobreza para todos los hondureños. Debo decir, fueron miles de muertes las que sucedieron y familias que hoy siguen esperando justicia. También debo destacar que aquí hay una persona que al momento de la votación votó en contra y pidió la palabra y dio un razonamiento de su voto. Y ese señor se llama Antonio Rivera Callejas, que recuerdo bien cuando él en su participación dijo que votaba en contra de esta decisión, que hoy trae consecuencias trae justicia para los magistrados, trae consecuencias para el Estado, pero a lo largo de todo este tiempo se pudo haber evitado muchísimas situaciones que sucedieron si hubiese existido justicia, pronta justicia. Y bien, amigos, esta es la información que les traemos el día de hoy. Recuerden siempre suscribirse, darle clic a la campanita y muchas gracias a todos por el apoyo. Saludos a todos.
Y bien amigos, es para mí un gusto tenerlos en su canal @RenanRiveraO. Amigos, muchas gracias por seguirnos, suscríbanse, recuerden darle clic a la campanita para seguir informados. Muchas gracias.